Regresamos con la hora clave y con nuestro invitado Francisco Alfaro Pareja. Bueno, hablamos del tema de los acuerdos, de las negociaciones. Repasando un poco el año. Y Maki, claro, y Maki señalaba también el caso de Cataluña, que ha sido noticia en los últimos meses de este año, ¿no? Que ha creado una distensión, ha creado una situación muy grave de enfrentamiento entre Que el no ha habido Estado precisamente español. diálogo, pero que sí se ve que ha habido sesiones, ciertas concesiones, por ejemplo, por parte del Estado español. Sí, el caso de Cataluña es un caso complejo que data de mucho tiempo, pero es importante decir que hasta ahora en España uno de los, vamos a decir así, actores fundamentales para que este tipo de conflictos pudiese ser mediado y canalizado de una manera bastante constructiva era justamente el Partido Socialista Obrero Español, que históricamente en lo que es el periodo democrático ha fungido como una gran bisagra, ¿no?, de entendimiento entre los distintos conflictos, lo que llaman las distintas Españas, ¿no?, que tiene conflictos diversos, no solamente el de los nacionalismos, sino el tema del conservadurismo y otros temas que ellos vienen pues arrastrando de hace mucho. Entonces, claro, creo que ese es un tema que va a haber que hacerle seguimiento con más detalle y en algún momento podemos conversarlo en un programa con más detalle, pero es un conflicto al cual hay que hacerle seguimiento sin lugar a dudas en los próximos meses. Bueno, y están los intentos que se han hecho en Venezuela también de negociaciones muy distintas, yo creo que siempre hay que observar eso, a las negociaciones y a los acuerdos de paz. En Venezuela hay una conflictividad, hay una polarización política severa, ha habido elementos de violencia, pero no estamos enfrentando un escenario de guerra en términos convencionales. En consecuencia, es una negociación más política que se realiza en otro plano, ¿no? ¿Qué piensas tú de la experiencia de estos acuerdos que muchos se han frustrado? Es que yo creo Entre otras cosas, pienso yo, se han frustrado. Que ha habido diálogo. Se han frustrado, entre otras cosas, bueno, las reuniones, pues, Por eso. no hablemos de la chismografía, se han frustrado porque se ha obviado una condición fundamental de un acuerdo, que deben ser acuerdos con una prudencia y en cierto marco, no digamos de clandestinidad, pero en cierto marco que no puede ser un reality show ni montar un espectáculo televisivo, porque efectivamente esa es la negación de la propia naturaleza del diálogo. Claro, pero es que tristemente eso es lo que ha habido. Yo no sé cómo lo evalúas tú, pero es que no, diálogo como en toda regla no ha habido. A ver, en estos días escuchaba a Guillermo Tell Aveledo en un foro y él decía que, algo que comparto totalmente, en Venezuela ha habido 3 acuerdos fundamentales en nuestra historia republicana que han permitido que conflictos muy agudos, muy polarizados y muy violentos abran la puerta a procesos de convivencia y de reconstrucción nacional. El primero es el Tratado de Trujillo, los Tratados de Trujillo del año 20, entre patriotas y realistas que permiten el inicio del proceso de paz y la apertura hacia lo que fue justamente la consolidación republicana. El segundo son los tratados de Coche, que cierran un conflicto muy cruento que fue la Guerra Federal, nuestro primer conflicto intraestatal, y que permiten desarrollar unos acuerdos para una gobernabilidad mínima hasta por lo menos los primeros años del siglo XX. Y después el Pacto de Punto Fijo, que permite unos elementos de gobernabilidad y de proyecto de país en los primeros 40 años de la democracia. Creo que en estos momentos es fundamental transitar nuevamente hacia un proceso de diálogo amplio y de negociación que permita que a partir de este momento, donde el país está tan fracturado y tan polarizado, transitemos hacia un proyecto común. Hemos tenido al menos 4 experiencias de diálogo en los últimos 15 años, que arrancan con esta primera experiencia del año 2003-2004. Después tuvimos algún encuentro en el año 2014, el intento del año pasado que trató de mediar el Vaticano y este nuevo proceso que ha iniciado pues, en República Dominicana. Evidentemente cada uno tiene características diferentes desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de las condiciones de cada uno de los actores, gobierno y oposición, desde el punto de vista del contexto nacional e internacional, la situación económica, etc. Pero yo creo que en estos momentos, justamente para el país, es necesario, el primer paso es que los actores fundamentales tengan la voluntad política de sentarse a negociar. Negociar implica ceder, lo cual no es un proceso fácil, es un proceso complicado, un proceso que incluso explicarlo a la población y venderlo a la población no es sencillo después que la población ha sufrido tanto las consecuencias de este enfrentamiento que ha habido a lo largo de todos estos años entre estos dos polos, ¿no? Entonces ese es el primer elemento. Y lo segundo es justamente consolidar rigurosamente esa mesa de negociación con especialistas, con una agenda, con mecanismos de verificación que permitan que lo que allí se acuerde pueda ir siendo cumplido. Ir con grandes aspiraciones
pero con bajas expectativas, porque estos procesos son complejos, son largos y van a requerir de mucho esfuerzo por parte de ambas partes. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes.